Hola, hola, estimados compañeros. El día de hoy vamos a trabajar la prueba oral para medir la comprensión y producción oral en lenguas extranjeras. Esta prueba se puede decir que es similar a la prueba de ejecución, pero en este caso se aplica a la parte de inglés, italiano y francés, que serían las lenguas que se imparten en Costa Rica en la parte de producción oral, eh, básicamente. ¿Qué es la prueba oral? Bueno, es un instrumento para medir las habilidades propias de la comprensión y producción en competencias comunicativas de lenguas extranjeras, principalmente la parte de la pronunciación y la parte de la escucha. Durante su aplicación, el estudiante debe comprender los mensajes verbales, responder preguntas que le realiza el docente o también entre sus mismos pares para poder resolver esas situaciones comunicativas producto de la interacción con otros. También mide lo que son los resultados de aprendizaje específicos para inglés, para francés o también para la parte del italiano que se está trabajando en algunos colegios. Es muy importante considerar la validez. Recuerden que en el caso de la prueba escrita, la validez se la da no solamente que el examen sea una radiografía de la mediación pedagógica, sino también la tabla de especificaciones. Aquí la validez del contenido depende del grado en que el instrumento mida realmente lo que se pretende medir. Si, por ejemplo, se elabora una prueba para medir la habilidad del aula, pues si vamos a describir un paisaje, personajes y lugares, pero a la hora de aplicar la prueba oral no medimos ni personajes, ni lugares, ni paisajes, pues obviamente esta prueba no sería válida, porque si le decimos al estudiante que vamos a hablar sobre cierto tipo de tema, pues tenemos que apegarnos a esos indicadores de evaluación. La confiabilidad es que la prueba realmente debe ser razonable, no solamente de acuerdo a los resultados de aprendizaje esperados, sino que también que nos permita tomar decisiones a partir de esos resultados. Entonces, si vemos que la mayoría está saliendo mal, pues hay que retomar el tema y ver cuáles son esos elementos que se deben de considerar. Para su construcción, ¿qué se debe de considerar? ¿Qué se debe hacer? Primero, por supuesto, tener claro los resultados de aprendizaje que vamos a estar trabajando. Segundo, brindar las instrucciones que sean claras, que sean específicas para que realmente sea mucho más útil esta medición. Emplear vocabulario técnico y que se haya utilizado en la asignatura. Identificar las habilidades que consideren más relevantes para la información. Y algo muy importante y en lo que se falla muchísimo es detallar por escrito el procedimiento a seguir durante la aplicación de la prueba oral. Se le debe dar por escrito al estudiante cómo se va a evaluar y cómo se va a ejecutar esa prueba oral. De esta forma nos evitaremos apelaciones en un futuro por el hecho de que el estudiante no sabe o puede decir que no se le explicó cuál era el procedimiento a seguir en este tipo de evaluación. También se debe consignar la puntuación total de la prueba. La misma podrá ser menor, igual o mayor al porcentaje. Si vale 20%, puede ser que valga 15%, 15 puntos perfectamente, o puede valer 30 puntos. Mi recomendación es que siempre valga mucho más puntos para que el estudiante no se vea tan afectado. Para consignar el tiempo, ¿qué debemos considerar? La complejidad de la habilidad, que es un punto muy importante. El nivel escolar, no es lo mismo escuela, colegio o un nivel más avanzado de inglés. Los apoyos educativos, porque si tenemos una población diversa, pues tenemos que también abordar la prueba oral de acuerdo a las necesidades educativas del estudiantado. Y también la parte de administrativa, la organización del grupo, brindar instrucciones previas y también cualquier otra que el docente considere necesarias. La única responsable de su aplicación es el docente de materia, que es el que ha estado trabajando con los estudiantes. Promover un clima de confianza entre el docente y el estudiante, aquí es muy importante la empatía, que no afecte la confiabilidad de los resultados, tampoco ser un docente que genere terror, eso afecta muchísimo los resultados en una prueba oral. Evitar la presencia de personas que no corresponden o personas ajenas al grupo, pues esto puede generar nervios o algún tipo de afectación al resultado final del estudiante.
Es importante calcular la nota por cada uno de los estudiantes. Recuerden que aunque se aplique de forma grupal, la evaluación es individual, y tener un instrumento debidamente elaborado para poder que sea lo más justa la evaluación. Nada de notas aleatorias o sin instrumentos. También tenemos dos habilidades, la habilidad de la escucha y la otra es la habilidad de la pronunciación. Entonces, para cada una de las habilidades tenemos elementos técnicos que son diferentes y que tenemos que considerar a la hora de realizar este tipo de actividad. Primero se deben plantear en la prueba situaciones de la vida real. Esto es muy importante. También cuando vemos prueba escrita lo estamos hablando de que se tiene que contextualizar, que se tiene que adaptar a las necesidades reales que tiene el estudiante en un contexto cercano. No es inventar o colocarle un contexto que ellos no conozcan. El docente debe seleccionar el tipo de ítem, que más adelante vamos a ver que puede ser una identificación, una selección de respuesta simple o una respuesta corta. Hay que buscar cuál es el que mejor se adapta al nivel y al tipo de resultado que se espera. Algunos aspectos lingüísticos que se pueden considerar, esto cada docente de especialidad pues ya lo vio en algún momento, ¿verdad? En su especialidad de inglés, francés o portugués o cualquier lengua que se trabaje, que son aspectos lexicales y socioculturales, que son reconocer sonidos, vocabulario, frases que son frecuentes y que se están trabajando en la mediación pedagógica. Toda la parte fonológica, reconocer los sonidos, una discriminación auditiva, que el estudiante pueda reconocer de qué palabra estamos tratando. Morfosintácticos, identificar una información básica en diferentes conversaciones, eventos, reconocer una estructura gramatical, si está bien dicho o no está bien dicho una frase también. Discursivos y temáticos, reconocer palabras claves, comprensión global, detallada. También identificar sonidos de un contexto y compararlo con diferentes tipos de situaciones que se les puedan presentar. Pautas para la elaboración también que tenemos de este tipo de prueba es que debemos determinar el documento sonoro o audiovisual, sea un documento, un audio o algún lector, acorde al nivel de los descriptores del marco común europeo de referencia para las lenguas vivas. Recuerden que nosotros tenemos que regirnos bajo este marco común europeo de referencia y establecido en el programa de estudios. Entonces ahí hay un parámetro que nosotros tenemos que guiarnos y por supuesto tratar de que nuestros estudiantes avancen en el nivel de pronunciación y escucha de acuerdo a la banda establecida. Diseñar la actividad evaluativa seleccionando el ítem o los tipos de ítem. Ahí se debe considerar el rango de duración del audio, que no debe ser entre 30 segundos hasta 1 minuto, no sobrepasar este tiempo de acuerdo al nivel del estudiante. El número de intercambios o de diálogos también es importante, cuántos diálogos pueden haber o cuántos intercambios hay. Describir las instrucciones con respecto a las acciones por realizar, es muy importante que las instrucciones estén claras y lo que tiene que hacer el estudiante también esté claro. También en esta parte de escucha sí se debe elaborar tabla de especificaciones, ¿verdad? Y también elaborar un instrumento que sería una escala de desempeño o una rúbrica siguiendo los lineamientos técnicos establecidos que ya se conocen para este fin. Entonces, para la parte de la escucha sí hay que hacer tabla de especificaciones, para la parte de pronunciación no, la parte oral no hay que hacer tabla de especificaciones. También se debe verificar que el lugar cuente con las condiciones, que realmente el audio se escuche bien o por el contrario que no haya problemas con la acústica que genere algún tipo de eco o que los estudiantes de cierta forma no escuchen bien el audio. Coordinar la logística, por supuesto que se debe realizar en las lecciones de inglés, leer la prueba y explicar al estudiantado las instrucciones generales y específicas. Para su aplicación son 5 los pasos que se deben de hacer. 1, lectura del enunciado o del ítem. 2, se coloca el audio la primera vez. 3, el espacio para que los estudiantes marquen la respuesta o resolución de los ítems. 4, se coloca el audio por segunda vez. Y 5, para que los estudiantes verifiquen o corrijan las respuestas.
Una vez más, no está de mal, pero recuerden que lo que establece el reglamento es que son 2 veces lo que se coloca el audio o se dice una palabra que el docente quiere evaluar. También tome en cuenta que se está midiendo la competencia de comprensión oral. En este caso no se debe calificar la gramática ni la ortografía. Esto cuando se está evaluando la parte oral, ¿por qué? Porque obviamente el estudiante está escuchando, no es que le vamos a poner una respuesta corta y a partir de ahí, si escribió mal, pues se la vamos a poner mal. No, porque estamos evaluando otra habilidad. La puntuación de cada ítem se consigna en números enteros y calcular la nota que se le debe entregar al estudiante. Aquí tenemos un ejemplo de tabla de especificaciones, donde se colocan los resultados de aprendizaje en el idioma específico, la cantidad de lecciones, los puntos y solamente 3 tipos de ítem, ¿verdad? Que selección antes se llamaba selección única, se aparece en el documento, pero ahora selección de respuesta simple, respuesta corta y la identificación. Para elaborar el instrumento evaluativo, que sería la escala de desempeño, recuerden que siempre debe considerarse una parte administrativa, que hemos venido trabajando en cada uno de los instrumentos, y la parte técnica, que es la otra parte donde van los tipos de ítems, lo que se va a evaluar. También debe estar conformada por al menos uno de los 3 ítems, ¿verdad? Selección única, respuesta corta o una identificación, que en este caso se parece mucho a la a la prueba escrita. Aquí tenemos los 3 tipos de ítems y sus debidas, cómo se escriben en cada uno de los idiomas, multiple choice, short answer o identification en el caso de inglés, aquí viene también para francés, no lo puedo pronunciar, y también en el caso de italiano, cómo se escribe. La selección de respuesta es muy importante, que puede estar constituido por una fase, una pregunta o una agregación incompleta. Cuando se trata de formar una oración, el espacio en blanco para que el estudiante complete esta oración puede estar al inicio, en el centro o al final. Es una de las poquitas excepciones que existen. También se debe presentar la información clara y necesaria. Las palabras que se repiten, por ejemplo, al final de un enunciado, pues no hay que colocarlas en la respuesta, sino que simple y sencillamente se colocan al final, para evitar esas repeticiones innecesarias en las opciones de respuesta. También se deben aplicar las reglas gramaticales y morfosintácticas. Cada ítem debe ser independiente, no es que con un ítem vamos a responder otro, no, tienen que ser totalmente independientes entre sí. Se le debe asignar un valor de 1 punto a cada una de las respuestas. El número de opciones de respuesta son 3 opciones de respuesta, eso es lo que se espera que el estudiante pueda escoger entre una de estas 3 opciones. No se deben utilizar expresiones como todas las anteriores, ninguna de las anteriores, porque obviamente se vuelve ambigua la prueba y ya es apelable. Se pueden colocar las opciones de respuesta de forma horizontal o de forma vertical, cualquiera de las 2 opciones es válido para aprovechar espacio. Las opciones pueden constituirse en dibujos siempre y cuando sean lo más homogéneos posible. Esto va a ayudar a que se vea visualmente lo mejor posible y no que tenga dibujos muy grandes o todos en blanco y negro o todos a color, bueno, dependiendo, que sea lo más homogéneo posible. El estudiante contesta en forma breve lo solicitado. En este caso pasamos a respuesta corta, ¿verdad? Que aquí el estudiante va a responder en forma breve lo que se le consulta. Máximo por cada pregunta 5 puntos, es decir, máximo 5 cosas podríamos colocar. Por ejemplo, de qué colores tenía la ropa Luis el día de hoy. Bueno, entonces ahí básicamente el estudiante puede escribir varios colores que considere que forman parte, máximo 5 en una misma pregunta. Las preguntas tienen que ser breves, definidas. No se deben utilizar artículos o verbos como ser o estar al final de un enunciado, porque esto genera ambigüedad. Se pueden utilizar palabras como anote, escriba, cite, indique, enumere, equilibre, elabore, resuelva, pero nada de explicar, porque obviamente aquí no estamos ni analizando ni nada, porque son niveles de conocimiento muy inferiores en comparación con una prueba escrita o una producción oral.
Para la identificación, en este caso tenemos que consiste en presentar textos, dibujos, fotografías para que los estudiantes identifiquen ciertas cosas. También en ese texto se pueden colocar un dibujo, una fotografía, así como los procedimientos para llevar a cabo la identificación. Debe ser el dibujo o imagen, tiene que ser muy similar al que se utilizó en la mediación pedagógica regular que se está desarrollando en el aula, y no se recomienda solicitar más de 5 elementos por identificación, igual que la respuesta corta. Para la medición de la competencia lingüística del aula o la parte de la producción oral, ¿cómo se evalúa? Aquí es diferente. Primero, que el estudiante debe mostrar las habilidades de expresión de la producción oral en situaciones de la vida cotidiana. Segundo, que los procesos que se pretenden valorar son los siguientes: la interacción entre el docente y el estudiante o entre varios estudiantes, que haya diálogo, que haya conversación. Se mide la fluidez, la claridad, la efectividad de la producción oral. También se valora, esto es algo muy importante, la espontaneidad, la organización, la coordinación de ideas, cómo se desempeña en situaciones de la vida cotidiana, porque de eso se trata, ver al estudiante en la forma más natural posible, y la capacidad de argumentar que tenga este estudiante en la lengua extranjera. La habilidad del aula: durante la actividad evaluativa se solicita al estudiante que realice, podría ser una exposición, una descripción, podría ser una entrevista, un juego de roles, también una simulación. Esto puede realizarse solo o con varios compañeros, cualquiera de los dos es válido. También se debe consignar: la asignación de la actividad evaluativa puede ser distribuida de manera aleatoria. Puede concederse o no tiempo para su previa preparación. Por ejemplo, si es una simulación, podríamos darle un poquito de tiempo para que el estudiante se prepare, pero de lo contrario, una entrevista o cosas de este tipo, el estudiante ya tendría que venir preparado para la prueba. La habilidad del aula también promueve dos formas de producción. La primera forma es la interacción. La interacción es cuando el estudiante va a participar, se va a relacionar de forma totalmente espontánea, ya sea con otros compañeros o con el mismo docente. Esa es una de las habilidades de producción que se esperan. La otra habilidad es la de producción en continuo. ¿Qué significa producción en continuo? Cuando el estudiante puede desarrollar algo más estructurado, como un discurso, una exposición, un monólogo, una explicación que requiere de un tema que ya estudió y que el estudiante va a empezar, en este caso, a desarrollar. Entonces son dos tipos de interacciones, de habilidades del aula, o de formas de producción de la habilidad, que es la interacción, cómo se relaciona, y la producción en continuo, que ya es mucho más elaborada. Para la producción de la prueba oral en la parte del aula, tenemos que igual se deben de seleccionar los resultados específicos, identificar las conductas que se resulten relevantes, todas las conductas que sean precisas acerca del desempeño, considerar las vivencias del aula y también actividades que estén orientadas hacia las dos medición de aprendizaje, ya sea por interacción o por producción continua, que haya ese balance. La entrevista, vamos a ver cada uno de los tipos de actividades y cómo se ejecutarían. En caso de una entrevista dirigida por el docente, ¿cuál sería el procedimiento para ejecutarla? Bueno, primero utilizar ítems de respuesta cerrada y que correspondan a los niveles A1, A2, B1, B2 del marco común de referencia de lenguas europeas, y que recopilen información relacionadas con aceptar o rechazar una invitación, preguntar hechos, conceptos, principios, que realmente el estudiante se desenvuelva. Es muy importante recordar que en la actualidad los estudiantes tienen que cumplir con la banda A1 para poderse graduar, de lo contrario no se pueden graduar. Entonces, por eso es muy importante trabajar en la parte oral. Partir de preguntas sencillas relacionadas con, de lo sencillo hacia lo más complejo, como quién, qué, cuáles, cuándo, dónde, y que el estudiante poco a poco vaya fluyendo hasta preguntas mucho más elaboradas, donde el estudiante explique, ir elevando poquito a poco el nivel de complejidad. Se deben, en la parte de descripciones, exposiciones o juegos de roles, que es la otra parte que tenemos también,
de este tipo de actividades, pues se deben de medir las competencias correspondientes a los niveles del marco común de referencia de lenguas europeas, determinar el tiempo mínimo y máximo con el que cuenta el estudiante, que esto es muy importante clarificarlo antes de que inicie la actividad. Una vez finalizada, el docente puede elaborar preguntas, repasar qué estuvo bien, qué podemos mejorar, toda esa parte de la realimentación es súper importante. No se requiere para la parte de la producción oral, no se requiere el uso de tablas de especificaciones. En este caso la validez está sustentada en otros principios, como en que se parezca a lo que se trabajó en el aula y también los resultados por medio de una rúbrica o instrumento muy bien elaborado. Y elaborar el instrumento corresponde a una escala de desempeño que ya vamos a ver con más. Descripción. También en este caso este tipo de actividades también pueden ser individuales o grupales, pero su calificación es individual. Se debe aplicar esta actividad en las lecciones del profesor en un tiempo continuo, sin interrupciones, sin recesos. Indicar al estudiante el tiempo que cuenta para que esté claro cuánto tiempo cuenta para hacer esta prueba y también estar claro de que el estudiante comprende con precisión qué debe hacer o qué no debe hacer en esta actividad. También, si es posible y si se tienen los permisos para consentimientos informados, que es muy importante, se deben de grabar las respuestas de tal forma que si algún padre de familia tenga dudas con respecto a cómo se dio la evaluación, pues haya un respaldo para el docente. Nada de publicar o de sacar esas grabaciones para otro uso que no sea la parte evaluativa. Se debe calificar la prueba de forma inmediata porque estamos terminando una evaluación que es oral, por lo tanto la evaluación debe ser inmediata. Y entregar los resultados junto con el instrumento de evaluación al estudiante y explicarle qué fue lo que falló. También recuerden que en el plan de estudios bilingües se requiere de un segundo docente que sea como un juez, que por supuesto que tiene que ser de inglés, para que haya una calificación en conjunto, colegiada, de cuál fue el desempeño del estudiante. Porque esto es súper bueno, pero no todas las instituciones pueden darse el lujo de tener dos docentes de inglés evaluando la parte de expresión oral. Aquí tenemos la parte administrativa, cómo va a estar la escala de desempeño, es igual a todas las que hemos venido trabajando. Se deben escribir las instrucciones en la parte administrativa, las instrucciones generales, el resultado de aprendizaje que se está trabajando, describir la actividad paso a paso según las fases que se le van a pedir al estudiante, asignar la puntuación a cada indicador, consignar la puntuación total de la prueba, redactar los indicadores por observar y establecer los criterios de evaluación con su respectiva puntuación. ¿Cuál sería el formato de un instrumento? Bueno, aquí tenemos lo que es la parte administrativa mínima que debe tener, por supuesto que ahí no aparece, pero debe decir prueba de ejecución. Las instrucciones generales, que entre más claras, aquí sí es válido más de 6 instrucciones, todas las que se necesiten, y el resultado de aprendizaje y la descripción de la tarea. Recuerden que también aquí podemos concluir resultados de aprendizaje y contenidos, descripción de la tarea y cada una de las etapas que va a realizar el estudiante. Este es el formato de la escala de desempeño que podríamos utilizar, donde vienen los indicadores por evaluar, los puntos que vale cada indicador. Nótese que a diferencia de otras escalas de desempeño, en esta encontramos algunos indicadores con una escala de desempeño hasta 5 puntos, mientras hay otros indicadores que tienen solamente dos criterios de desempeño, entonces 2 descriptores como tal. Entonces por lo tanto podría variar y podemos utilizarlo de esta forma si queremos darle más énfasis a un indicador o un criterio de evaluación que se dio con mayor profundidad en la clase, o un tema del que más se trabajó en la clase, pues aquí es donde lo podemos respaldar asignándole una mayor cantidad de puntos. Por supuesto que aquí nos falta 2 puntos importantes a este ejemplo que tenemos: un espacio para colocar los puntos obtenidos por el estudiante y también los descriptores. El primero sería no responde, el 1 que sería, el 2 que sería, el 3 para también colocarle esa parte cualitativa que es fundamental para la prueba. Eso sería, y espero que hayan disfrutado de esta presentación.